Muy buenas tardes, chicos. Como en las clases anteriores, vamos a terminar de ver lo que vienen siendo las culturas de Mesoamérica. Ya para terminar esta parte y adentrarnos a lo que es la entrada de los españoles al continente americano. Pero hoy, como mencionamos, continuamos con lo que es las culturas de Mesoamérica. Nos quedan tres solamente por ver hoy. Sé que hay más culturas de Mesoamérica, pero no vamos a ver todos, sería demasiados y realmente estos son los que vamos a salir en el examen. Vamos a iniciar con la primera cultura, que viene siendo la cultura tolteca. La cultura tolteca es una de las tantas civilizaciones precolombinas que estaban situadas del 900 después de Cristo al 1200 después de Cristo. Esta cultura estaba situada en la zona del actual México y se desarrolló en el periodo clásico y postclásico. Eso ya lo habíamos mencionado. Lo que vamos a mencionar ahora es que tolteca viene del náhuatl y quiere decir maestros constructores. O sea, esta, según algunas de las culturas que hablaban náhuatl, se le daba porque era uno de los que creaban y hacían edificaciones muy importantes. Este concepto se relaciona con el carácter mítico de su arquitectura, en especial por las construcciones de capital de Tula o Tula en Xicocotitlán. Lo dije bien en la primera. Sus conocimientos religiosos y astronómicos ejercían una influencia en los pueblos indígenas mesoamericanos, quienes consideraban el linaje tolteca como un signo de respeto y autoridad. La cultura tolteca estaba situada en los estados de Morelos, Hidalgo y parte de lo que viene siendo la Ciudad de México. Su ciudad importante, de hecho son varias, pero vamos a mencionar dos, que viene siendo Tulancingo y Tula, que es a donde están situadas las estatuillas conocidas como los Atlantes. La ciudad de Tula creció hasta un área de 14 kilómetros cuadrados, era muy pequeño a diferencia de otros, y adquirió una población aproximadamente de 40,000 habitantes. La organización sociopolítica de los toltecas era monárquico. ¿Quiere decir esto? Que había reyes. Su religión, la religión de la cultura tolteca, pues era politeísta, como habíamos mencionado en algún momento, y pues tenía una diferenciación, puesto que en la cultura tolteca le rendían culto al dios Quetzalcóatl, como le hacían en la cultura maya con el Kukulcán, y al dios Tezcatlipoca. Dice que tenía diferentes centros ceremoniales, y uno de estos, o de los más importantes, es el Palacio Quemado. Varias pirámides servían de templos para diversos dioses, pero como consecuencia de los saqueos, se dificulta conocer la historia de cada una de las estructuras. Solo se puede identificar que los templos fueron construidos con una orientación intencionada, con una dirección específica al oeste y acompañada de movimientos del sol y la luna. Como habíamos mencionado, ellos eran de un aspecto monárquico. ¿Qué quiere decir esto? Como hemos mencionado, tenían reyes. Y era uno de los primeros culturas que tenían un gran sistema artesanal. Los artesanos toltecas fueron famosos por sus grandes habilidades y establecieron estándares que otras civilizaciones mexicas tratarían de seguir. Fueron alfareros expertos y utilizaron los metales, eran metalúrgicos, que trabajaban como el oro y las piedras preciosas, como la obsidiana. Y esto lo empleaban en fábricas de armas.
También se destacaron en la arquitectura. Si bien las pirámides existieron en México mucho antes que los toltecas, estos lograron hacer la escultura de las columnas, los frisos y demás detalles arquitectónicos de niveles superiores. La cultura tolteca se caracterizaba por su red comercial, era un pueblo guerrero y sus prácticas de sacrificios humanos, al igual que el culto a Quetzalcóatl que habíamos mencionado, y su gran gusto en la arquitectura y sus esculturas, como mencionamos anteriormente con los atlantes. No vamos a abarcar más con la cultura tolteca, es mucho lo que se podría mencionar, su conexión con culturas mayas como Chichén Itzá y cómo fueron indeclible. Solo vamos a dejarlo hasta acá, así que no vamos a adentrarnos demasiado a este punto. Vamos a pasar de hecho a la segunda cultura, que es la cultura tlaxcalteca. Es una de las culturas de las cuales se sabe poco, pero no porque tenga muy poca historia, sino porque no tienen tanta información escrita, puesto que hicieron alianza con los españoles y se destruyó mucho de su información. La cultura tlaxcalteca se desarrolló del 1200 al 1500 después de Cristo y estaba situado en lo que es la zona de Mesoamérica, como habíamos mencionado. De hecho, fue una de las últimas civilizaciones en las que se conectó. De hecho, su nombre, tlaxcaltecas, viene del náhuatl y se le da designia o significado a lugar de las tortillas de maíz, aunque otras traducciones se podrían encontrar como aquellos que siembran el maíz o de los que se alimentan de maíz. Así que realmente no es algo tan exacto. Su ubicación se ubicaba en el actual estado de Tlaxcala, de hecho de ahí toma su nombre, y su territorio estaba controlada principalmente por la cultura mexica. De hecho era una de las civilizaciones sometidas por esta cultura. Su ciudad, más bien su zona arqueológica, porque más que ciudad era una zona arqueológica más importante de esta cultura, era la Xochitecatl. De hecho es muy pequeña a comparación de otras zonas arqueológicas que hemos mencionado anteriormente. Sus orígenes de este pueblo menciona que provenía de 3 grupos étnicos diferentes. Con el tiempo acabaron en una forma solamente el grupo denominado Tlaxcalteca en la ciudad de Tlaxcala. También mencionamos a Cholula, aunque esta se podría mencionar que no es tanto una ciudad de tlaxcaltecas, sino más es una originaria dentro del estado de Puebla. Eso lo vamos a mencionar más adelante. Su religión, al igual que muchas otras de las culturas de Mesoamérica, era politeísta, pero su dios más importante dentro de esta cultura era la que adoptaron, la que trajeron consigo de los chichimecas, de las cuales ellos descienden según algunas zonas arqueológicas, que era Camaxtli, que era el dios de la guerra. Es como Huitzilopochtli para los mexicas, que eso vamos a mencionarlo más adelante. Bien, esta cultura fue una de las primeras que se aliaron con los españoles, ya que vieron con ellos la oportunidad de terminar con lo que es la cultura que los había sometido, que era la cultura mexica. Esto lo vamos a dejar hasta acá, puesto que no hay no es que no sea más importante, sino es que luego se adentra en otros aspectos históricos, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, tanto con los mexicas como con la conquista de México. La siguiente cultura que vamos a mencionar es la cultura mexica. La cultura mexica es la denominada cultura más importante de la época del clásico y posclásico. Se desarrolló del 1200
hasta el 1521, que fue considerada la conquista de México tras la caída de Tenochtitlan. Los mexicas provenían de una tribu nómada. De hecho, según algunos mitos, venían de una tierra llamada Aztlán. Por eso a la cultura mexica también se le denominó aztecas, que significaba gente que vino de Aztlán. Ellos estaban ubicados en una gran zona de Mesoamérica, esto en diferentes etapas del desarrollo, ya que su desarrollo solamente dura casi en 300 años y pues no abarca tanto lo que ¿cómo se dice? No abarca por aspectos culturales, sino por territorios, por invasiones. Y su gran expansión es como la que podemos ver en el mapa que mencionamos. La zona que está en el centro a un lado y las partes que no están cubiertas es porque ahí encontraban culturas como los tlaxcaltecas, que solamente eran sometidos y pagaban tributo a los mexicas, pero tenían su propio aspecto cultural. Ellos se encontraban en todo lo que es la zona de centro de México. Sin embargo, la Ciudad de México es en donde se encontraba la capital del Imperio Azteca o del Imperio Mexica. Esto en la ciudad de Tenochtitlan. La imagen de Tenochtitlan ahí es de una maqueta, puesto que en la actualidad no existe ningún templo de esta zona, más que algunas que otras ruinas. Al igual que muchas culturas, como hemos mencionado, esta cultura viene siendo politeísta, pero regían culto a su dios principal, Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra. De hecho, es el que dirige a los aztecas o los mexicas bajo una gran peregrinación hasta llegar en donde Huitzilopochtli iba a dar una señal, que era el dichoso águila comiéndose una serpiente, y es en donde se encuentran en el río de Texcoco, en donde fundan su ciudad Tenochtitlan. Y ellos tenían una organización política un poco diferente dentro de lo que es la cultura, otras culturas que habíamos mencionado. Primero estaban divididos entre 20 capulis, cada uno con un cierto territorio de capule. Eran como clanes. De hecho, esto era importante, pues que el territorio mexica abarcaba grandes cantidades territoriales, y su organización se dividía en 4 partes. La primera parte era el Tlatoani o el emperador, como Moctezuma II, que fue el último de la dinastía dentro de los emperadores mexicas. Luego siguen los nobles guerreros o los Hipiltli, que controlaban el gobierno y la religión, dando un carácter teocrático a la sociedad mexica. Luego estaban los plebeyos, también mencionados como Macehuatli, que comprendían artesanos, campesinos, comerciantes o el pueblo en general. Y por último estaban los esclavos o los Tlacuatl. Generalmente eran prisioneros de guerra, criminales o ciudadanos que pagaban mediante la servidumbre grandes deudas a terceros. O sea, eran como sus criados y se los daban a ellos para que sacrificaran o otras cosas. La cultura mexicana es muy complicada para desarrollar. Sin embargo, vamos a dejar algunos aspectos, como que ellos le daban una gran importancia a la educación pública. De hecho, existían 2 escuelas, la Tepochcali y el Calmecac, una para los hijos de los nobles y guerreros y otra para el pueblo en general. De hecho, ellos desarrollaron que la educación era obligatoria en todos los niveles, en todas las clases sociales, bueno, a excepción de los esclavos. Y crearon lo que es el calendario que vemos en la imagen, que este sí es el calendario azteca, con un gran sistema de días que diferenciaba entre las fechas importantes religiosas
o los que se mantenían para el cultivo o la agricultura. La cultura mexica es muy compleja y de hecho, gracias a esta cultura ya denominada mexica, es por el cual el país lleva el nombre de México. Pero eso lo vamos a ver después de la independencia. Este tema va a ser corto y en la siguiente clase vamos a ver ya adentrándonos a los aspectos de los españoles. Así que por mi parte sería todo. Espero tomen nota. Si tienen dudas, chicos, por favor háganmelo saber. Así que por mi parte sería todo. Me despido, chicos, y que tengan una bonita tarde.